Hoy voy a hablar de un enemigo poderosísimo, el más grande de todos los enemigos. Uno que es más fuerte, más grande y poderoso que Satanás. ¿Lo hay? Sí. Es tu propia carne. Esa es la que te va a llevar a tu propia ruina. Esta alabanza que decía que todas las cosas que podemos hacer en el desierto, pero también hay muchas cosas que la gente hace en el desierto. La gente en el desierto traiciona. Ayer cuando vino el pastor y dijo muchas cosas, y siempre que pasa un hombre de Dios dice lo mismo. Las veces que nosotros le hemos abierto esa puerta a un montón de gente, a un montón de matrimonios, y salieron de acá maldicientes. Sí, salieron maldicientes, desagradecidos, y diciendo un famoso dicho de hace un tiempo a la fecha, o no con Pastor Maxi, o no César Herrera, porque nos vamos de ese lugar porque ahí no tienen la capacidad ni las herramientas para ayudarnos. Yo tengo todo para ayudarte, nada más que tu pecado y tu maldad no quiere sujetarse a Dios. Esa es la verdad. Por eso te vas, porque sos un rebelde nacido del mismo infierno, y lo que tenés adentro te putrefacta de tal manera que no te deja conectarte con Dios. Por tanto, como no sos hijo, fuera de la familia, y el pecado te saca por la misma puerta por donde entraste, y te vas renegando y maldiciendo a Dios y a todas las autoridades. Y a su nombre, paro sigo, arranqué con todo. Es la verdad. Estamos llenos, manada de gente desagradecida. Toca que está a tu lado y decirle, tened cuidado con los desagradecidos. Mire, el desagradecido empieza con esto. Mire si ya lo conozco después de tantos años. Cuando usted escuche un desagradecido y que está a punto de reventar con todos los diablos y salir volando para cualquier lado, empieza con esto. Porque yo veo en la iglesia un montón de cosas que hay que cambiar. Porque si Dios está ahí, tendrían que haber hecho tal y cual cosa. Mire, cuando se meten con la iglesia y con las cosas que hay que cambiar, esa ya tiene una manada de demonios que lo invitó a vivir. Duermen con ellos, se levantan con ellos, comen con ellos y van a terminar con ellos si no se arrepienten. Y a su nombre. A ver, la gente le llama proceso al fruto del pecado. Y a su nombre, ¿o no? No, porque el Señor me metió en el proceso. ¿Qué proceso? Y no tengo ganas de orar. Y acá le reviento y si me está mirando, despídase de mí ya de todo porque no me va a aguantar lo que le voy a decir. Porque el fuego mete presión. Decirle que está con el fuego mete presión. No, pero háblele para todos lados. Yo le voy a enseñar algo. Y saque la gran mentira de su cabeza y su corazón y de los oídos de la gente que le dice esto. El que está en el proceso entra con Dios y sale con Dios en victoria. El que empieza a jugar con el pecado y se enamora y se amarra del pecado, termina arruinado por su propio pecado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso termina muerto. Por eso se le va la gana de orar y le llama proceso. Se le va la gana de leer y le llama proceso. Se le va la gana de ayunar y le llama proceso. Se le va la gana de leer la Biblia. Por eso le llama proceso y es mentira. Dios, ¿es mentira? Es mentira. Eso no es proceso. Dios metió a 3 personas principales en el proceso y en el desierto y los sacó vivos, bendecidos y llenos del poder de Dios. Uno fue Moisés junto a su familia, otro fue Josué junto a su familia y otro fue Caleb junto a su familia. Los 40 años del desierto no le hicieron ni cosquillas porque entraron en el proceso con Dios,
pero salieron con Dios. Los que entraron maldiciendo y renegando, se cavaron su propia sepultura. El que empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de la autoridad y de los hermanos, va derecho a su propia tumba. Y no lleva la cruz de Cristo, sino la cruz que le van a poner en su propia sepultura. Y a su nombre. Esa es la verdad. Y eso es lo que la gente no quiere oír. No llame proceso a la maldad de su corazón. No llame proceso a la iniquidad y a la oscuridad de las tinieblas que quieren llevarte tu vida a la ruina y la destrucción. Esto ya le dijo el Rolando, ya se le fue el sueño, ¿no? Ya estamos todos. Le hago una pregunta a los guerreros y los felicito al diácono César Herrera. ¿Sabe por qué los felicito? Por permanecer. Porque en un momento habrán sentido la sensación de soltar y de anular el evento, ¿o no? Y le hablo de parte de Dios, ¿sabe por qué? ¿Cuántos vinieron luchando ayer al evento de los varones? Con ganas de no venir y con ganas de venir. Levante la mano, que nadie te va a crucificar. Dale eso, ¿qué problema hay? ¿Por qué? Porque antes de que se desate una gran bendición va a haber una gran lucha. Y va a haber una gran oposición. Mire, la mayor oposición de Jesús, ¿sabe cuál fue? La de su propio amigo Pedro, que le dijo: ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Allá te van a juzgar, vas a salir condenado, te van a matar y nos van a separar. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Dios va a trabajar con personas para sacarte del propósito, para sacarte del destino, para sacarte de la meta que Dios tiene trazada. Gente cercana a vos. Amén. Un extraño y lejano no lo vas a escuchar, pero cuidado con el ronroneo del que está cerca tuyo. Cuando Dios dice por la boca de un profeta: cuidado de la que duerme a tu lado, no solamente habla de tu esposa, habla de tu amiga y compañera de la iglesia. Ay, 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 ay. Amén. Sí es. Habla de la que te palmea la espalda. Dice: hermanita de mi alma, cuánto te quiero. El día que se demonio esa que te quiere, te va a llevar para el pozo. Y a su nombre. Decirle que está a tu lado: ya no hay más sueño. Y sabe que una de las cosas que pude ver ayer fue la mano de Dios en muchos momentos de las cosas vividas. Y realmente vino el predicador, a él le gustó, sí, que estuvo bueno eso del libro cuando hablaba del matrimonio, pero yo me quedé con la de los bichos. Me quedé con la jirafa, con el búho. ¿Cuántas búhos hay acá? ¿Hay alguna búho? Bueno, van a tener que venir a un congreso de mujeres. El búho es un bicho que ve de noche. Tiene una vista bien aguda para la noche. ¿O no, Leito? Pero el búho, como anda de noche, dice que anda a las 2, 3, 4 de la mañana, mandando mensajitos: olis, ¿hay alguien? ¿Alguien conectado? Pero al búho se lo baja de un gomerazo. Le mete un ondazo y el búho ¡plac! Cae fácil. Ay, ay, no. Así que una bendición. Realmente damos gracias a Dios. Y hoy una hermana me daba gracias porque decía: mi esposo realmente vino cambiado, Dios lo tocó. Es necesario estas cosas. Pero algo que dijo mi esposa: es necesario poner en la voluntad. Porque acá puede bajar Dios mismo con su mismo trono y sus mismos arcángeles, y usted puede seguir siendo la misma persona por siempre.
Todo depende del espacio que usted le brinda a Dios. Decirle que está a tu lado, te están hablando. Si usted le quiere dar solamente un pequeño espacio a Dios, eso será lo que llevará y lo que Dios entregará en su vida. Pero el que abre ampliamente el corazón y los brazos para recibir lo que Dios tiene, será muy, pero muy bendecido. Así que vamos a trabajar para poder proyectar y programar varios eventos. Así que esto de la barriga que viene es poderoso, es bueno. Yo sé que Dios algo grande tiene preparado para recibirnos allá y ministrarnos también. Así que no es en vano la inversión que uno haga, los gastos que uno tenga. A veces consideramos solamente las cosas que gastamos. Y en usted Dios invirtió y gastó muchísimo más que sus 15, 20, 30, 50 mil pesos que usted pueda gastar. Eso es un vuelto para Dios. Cuando usted considere el precio que Dios pagó en la cruz del Calvario, mire, lo que usted gasta acá en la tierra no llega ni al 1% de lo que Dios invirtió en usted. Amén. Decirle que está a tu lado, sos un deudor potenciado de Dios. La deuda externa de este país no se compara con la deuda que usted y yo tenemos con Dios. Es impagable. Así que sea bien agradecido. Por eso que no entiendo la gente que después dice, no tengo ganas. Ganas de que está endemoniado. Porque el que no tiene ganas de seguir a Dios, es endemoniado. El único que no quiere seguir a Cristo es Satanás. El único que no quiere buscar a Cristo es el diablo. El que menos se quiere encontrar con el Señor es Beelzebú. Así que cuando venga esa sensación, decirle, liberate, hermana. Comete 4 kilos de sal y tomate 3 litros de aceite, decirle, te va a hacer bien. Y vas a alargar hasta el fondo del triperío donde se metieron los bichos. O los bichos se esconden. Decirle, los bichos se te esconden adentro. Las cosas raras que pasan en la vida del cristiano es porque hay una invasión de bichos. Y venimos hablando de la contaminación. La contaminación te lleva a la ambientación. ¿Qué es la ambientación? Aprender a convivir con cosas que van en contra de Dios. Esa sensación de que hoy no tengo ganas de orar te va a llevar a alejarte de Dios y de todo lo que ganaste hasta acá. Porque todo empieza de a poquito y termina con cosas grandes. Así como las bendiciones también empiezan de a poquito y terminan con cosas gloriosas, todo empieza en una escala y en una medida pequeña. Lo pequeño, tarde o temprano, se hace grande. Y a su nombre. Le voy a hablar de algo, de un punto. Efesios 4:21. Estamos contentos y bendecidos. Diga conmigo, le ganamos una batalla al diablo. Bien. Y la copatrona tiene razón. Yo no le aflojo a esto. No le bajo. Tengo un pastor centroamericano que dice, no le bajo al mensaje, quiere decir, no lo mermo y no le aflojo. Porque hoy, lo que para usted es la presión que yo le meto, el día de mañana, y yo no se lo pido, pero usted será un agradecido de Dios. Porque le metí presión. Porque las mejores cosas nacen bajo presión y realmente no se van a romper fácil. A la guerrera se la forma no en el campo de batalla, sino en el campo de entrenamiento. Y ese es el tema donde la gente no quiere pasar. Por el campo del entrenamiento, en la formación. Porque nadie nace con un fusil y ganando batallas. Hay que prepararse para eso. Efesios 4:21-25 dice así el Señor en este día. Si en verdad le habéis oído, habla del Señor Jesús, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Diga conmigo, vamos a hablar. No lo escucho, vamos a hablar de la pasada. Haga conmigo así, la pasada manera de vivir. A la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice la Biblia? No lo escuché. Despojado del No lo viejo hombre. escuché. Despojado del viejo hombre. ¿Qué significa la palabra despojaos? Quitarse encima. Que usted mismito se tiene que sacar estas cosas. Conforme a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, Dios mío, esa es mi tarea. Esta es mi tarea. Y habla de las mujeres también, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que tiene un exceso de deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto tiene que ser cada día. ¿Qué tiene que renovarse usted? El espíritu de la mente. ¿Cuál es el espíritu de la mente? Esa manera de pensar contraria a Dios. ¿Cuál es la manera contraria? Ay, qué frío que hace, me voy a tapar. El miércoles voy. Cuando llega el miércoles tampoco venís al culto. Y cuando se querés acordar, te tienen que ir a visitar los pastores. Así es. Como han hecho la vez pasada, los pastores estuvieron hasta las 2 de la mañana. Y decime hoy dónde están. ¿Vos lo ves, Maxi? Yo tampoco. Y a veces, ¿sabe qué? Uno se cansa de esto. Amén. Y ya solté sin freno, se cansa. Porque uno habla y habla y habla y habla. Y uno dice al final, ¿pero para qué le voy a hablar tanto? Si después siguen igual o peor. Hay gente que se parece a Cristo. Diga conmigo, hay gente que se parece a Cristo. Tocate a 4 o 5, decir, hay hermanos que se parecen a Cristo. Son los mismos de ayer, endemoniados. Son los mismos de hoy, más endemoniados. Pero no porque Cristo esté endemoniado, porque dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hay gente que vive así, enamorado. Un corito, ¿no? Pastor, enamorado del Señor, enamorado. Pero este es del otro Señor. Dios mío, la gente no dispone su corazón. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Diga conmigo, hay que cambiarse la forma de vestirse. Vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 puntos. Justicia y verdad de la santidad. Esa es la ropa que tenemos que vestir. Diga conmigo, ese debe ser mi camisa, mi pullover, mi campera, mi pantalón. Esa es mi vestimenta. Así se tiene que vestir un verdadero hijo e hija de Dios. Y a su nombre. ¿Con qué ropa? Justicia, santidad y verdad. Vamos de vuelta. Justicia, santidad y verdad. No lo escucho, que lo escuche el diablo. Justicia, santidad y verdad. Vamos de vuelta. Justicia, santidad y verdad. Entonces, si hay estas cosas, lo otro no existe. Miren, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué piensa que Pablo pone estas palabras? ¿Por qué tiene que recalcar que tenemos que hablar la verdad? ¿Con quién? Con el que tenemos cerca. ¿Por qué? Porque hay cristianos mentirosos. Paro, sigo. Paro, sigo. Hay cristianos mentirosos. Y hay gente que es mentirosa y nunca muere la mentira. Sigue enamorada de su papá bicharraco. A ver, el libro de Juan, ¿qué dice? Que el diablo miente desde el principio, por tanto es padre de mentira, y los que le siguen son hijos de mentira. ¿Cuántos mentirosos todavía hay acá? Estoy orando para que el Señor me saque la mentira. No. El que se tiene que desvestir de la mentira es usted. Y se tiene que empezar a vestir con la verdad. ¿Sabe por qué? Siempre lo hago con mi esposa. Porque para una mentira, Falta otra mentira. y después como la otra quedó media flojita,
¿Se habrán trabajado con mentirosos, no, Maxi, allá en el predio? ¿Por qué faltó? Y no, murió mi abuela. Y como vive en el Chaco, no tienen ni un pariente en el Chaco, pero bueno, ahora la abuela la mandó a vivir al Chaco. Y como se le murió, entonces está de velorio. A otro porque se le habrá muerto el caballo, a otro se le salió la rueda del carro, al otro se le rompió el bolsón, al otro lo agarró la policía, y después cuando salen los meten preso. Y porque la Biblia dice que lo que llamo me viene. Decirle a tu vecino, lo que llamo me viene. Decirle, se te están acabando los argumentos. Decirle, si no venía el discipulado, te hace falta que vengas. Porque hay muchos que estudian y contestan bien la hojita, pero después vuelven a la práctica. Vuelven a la vieja mujer, el viejo hombre. Estoy descompuesto. ¿Cuándo llamaron? Media hora antes del culto. Ay, qué rápido que te llegó la descompostura. Qué cosa, Y a su nombre. No mintiendo, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiere decir esto, mire. Si usted me miente a mí, ¿a quién le miente? A ver, sáqueme a mí. Si usted le miente a Enzo, me la agarré con vos, Enzo. Dice, bueno, Encito, el pibito, bueno, Enzo. ¿Por qué no le avisás vos al pastor que hoy no voy porque no me anda bien el teléfono? Ah, pero para hablar con Enzo te anda bien. Y como Enzo, entonces, pobre, él le va a entrar. Entonces, apóstol, ¿sabe que la hermana Juliana hoy no va a venir al culto porque está mal y no le anda bien el teléfono? Le miente a Enzo para que Enzo me mienta a mí. Pero como Enzo no sabe que eso es mentira, el pobre viene con el mensaje. Pero usted, ¿a quién le mintió? Vístase de Juliana. Decirle, hace cuenta que ya te llamas Juliana hoy. Y le mentiste a Enzo. ¿A quién le está mintiendo usted? ¿Por qué le está mintiendo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué si él no es Dios? Enzo no es Dios. ¿Por qué? Porque adentro de Enzo está algo que se llama Cristo o Espíritu Santo. Y cuando usted le miente a él, le está mintiendo al Señor. Y cuando usted miente al Señor, usted ya es un enemigo nato de Dios. No, usted es el mismo diablo delante de Dios. Así Dios lo ve, como su propio enemigo, al que más odia. No juegue con el fuego que te va a terminar haciendo cenizas. Todos los que jugaron con fuego y el fuego de Dios hoy están hechos pedazos. Por más que se vistan de santo, le queda grande la ropa, porque debajo de ellos hay iniquidad y vanidad. Es lo único que quedó por haberse atrevido a jugar con el Dios santo. Con Dios no se juega. Porque si el diablo te hace pedazo, Dios te aplasta. Nunca leyó la palabra donde dice, porque Dios es amor, pero también ¿usted sabía que el diablo no provoca fuego? Pero hay un fuego que lo está esperando a él. ¿Nunca leyó la palabra que Jesús enseñó? Mas no le tema a los hombres, pero sí teme a aquel que puede matar tu propia alma y enviarla a la condenación eterna. Y todos piensan que porque Dios es bueno, te tolera el pecado inicuo que el diablo te pone en tu corazón. Estás infectado, estás infectada, y lo que necesitas es un antibiótico rápido que corte la infección que empezó a correr por tus venas. Y a su nombre, porque el veneno del diablo corre muy rápido. Hay víboras que cuando pican, solamente en 15 minutos
hay vida para esa persona. Y hay personas que han ido jugando y se han ido envenenando el corazón. Y es por eso que después, cuando está la presencia de Dios, yo soy alguien que me gusta bichear todo. Y están todos bajo la gloria, llorando, cayendo. Y esa persona está acá jugando con los deditos. ¿Vio cuando hacían así? Así están. ¿Saben por qué no siente nada mientras todos están inundados de la gloria? Porque su corazón está separado de Dios. O está el otro, el que cae. Al otro se levanta. Qué rápido se le fuera. Yo cuando cae la presencia, siempre le digo algo. Fuimos con mi esposa hace tiempo a hacer una visita y le dije algo. A dos personas que supuestamente cargan un manto y que tienen mucho de Dios. Y estoy orando, y estoy orando. Y como el Espíritu Santo conmigo es muy punzante, le dije, ¿usted ora? Sí. ¿Pero usted llora en la presencia de Dios? Y no ora, le dije. Porque cuando no me dijiste así rápido, dijiste, no ora. Y le aventajé la partida. ¿Y sabe por qué no ora? Porque su oración no es sincera. Porque la Biblia dice que todo aquel que entra a la presencia del Dios vivo no puede salir de la misma manera. Amén. Juan capítulo 6, 58. Es largo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Con Pastor Maxi me ayudó el otro día en Monte Grande. Sí. Juan 6, 58 al 70. Y le prometo que voy a cerrar acá. Pero hay algo que usted tiene que entender. Y hay una puertita o portón que usted deberá cerrar en el día de hoy. Estamos en un tiempo donde Dios quiere bendecirnos sin medida. Donde Dios quiere hacer cosas más grandes que las que hemos visto hasta acá. Pero todo dependerá de la buena voluntad, del deseo de mi corazón, de lo que yo quiera, de lo que yo desee con Él. Libro de Juan, capítulo 6, versos 58 hasta el 70. Nos dice la palabra de Dios así. Dice: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabra de vida eterna, dice el título. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros, los 12, ¿y uno de vosotros es el diablo? Amén. Hasta ahí. Le voy a resumir todos estos versículos en pocas palabras. Jesús, que está en este lugar en la persona del Espíritu Santo, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, reinando y gobernando con poder.
Los reinos están bajo sus pies. Los señoríos están bajo sus pies. Y no hay otro nombre en toda la creación, visible o invisible, de la eternidad y de los mundos que haya, en el cual se pueda sujetar y obedecer, si no es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor. Jesús conocía que había gente que no creía en Él. Y le voy a decir algo. ¿Por qué se activa la incredulidad en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué se activa? Y estoy hablando a esta congregación, a este pueblo primeramente. ¿Por qué se activa la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Sino haberte cruzado de vereda, sino haberte cruzado de bando, sino tener la ropa de cristiano, pero operar como operan los contrarios a Dios. ¿Por qué entra la incredulidad? ¿Sabe por qué Satanás fue derribado del trono de Dios, como dice el libro de Ezequiel? Le voy a enseñar algo en esta mañana. O esto se termina aquí, o esto tiene continuidad para terminar en una tragedia. Satanás fue derribado del trono de Dios cuando dice la profecía del profeta Ezequiel, profecía dada por el Espíritu, el Verbo, por Cristo, que estaba presente y fue testigo de esto. Él dijo: por la multitud de tus contrataciones. La multitud quiere decir muchas. La palabra contratación del hebreo al griego significa chusmerío, habladuría, comentarios fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted le da rienda suelta a las palabras, y hoy en día no solo palabras habladas, sino esto, todo le apunta a la pornografía. Hay cosas que son más mortales que la pornografía. De hablar con personas endemoniadas dentro del pueblo de Dios. ¿Qué haces hablando con gente que te va a llevar al mismo lugar? ¿Paro o sigo? Ay, yo no. Mire, el que dijo yo no, ese es el primero. Jesús dijo: el primero que se meta el pan en la boca, ese es el diablo. Y Judas lo comió. ¿Por qué las contrataciones? Porque todos olvidan lo que yo le he predicado hace tiempo atrás. El día de tu juicio, como hijo e hija de Dios, ¿sabes lo que Dios va a juzgar primero? No va a juzgar cuánto cantaste para Él, cuánta gente trajiste a la iglesia o sacaste de la iglesia. No, de eso no te va a juzgar el Señor. Te va a juzgar qué palabras hablaste. Porque todas tus palabritas o palabrotas están en el texto de Dios. ¿Sabe lo que buscan los grandes mafiosos? Borrar las pruebas escritas. Si alguien quiere ser libre de grandes deudas bancarias, lo que tiene que librar es que los datos bancarios que estén en una bóveda desaparezcan. Pero como nosotros no podemos hacer desaparecer lo que hablamos, entre nosotros hablamos y queremos borrar con el codo, pero Dios no borra con el codo. Entonces esas palabras son las que nos van a llevar a esclavitud. Cuando Jesús hablaba esto, había gente que no creía. ¿Sabe por qué no creía? Le voy a decir por qué le dije recién lo que le dije. Porque murmuraban dentro de ellos. ¿Y sabe qué? Hay gente que a nosotros nos reama y nos rehonra. Pero hay gente que nos reodia. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Y el problema no es que no tenemos herramientas para ayudarnos. El problema es que yo no uso la mentira para apoyar tu mentira. El problema es que yo no hago negocios con el diablo y con Dios. El problema es que yo hago pactos y el pacto no se rompe cuando hay palabra de por medio. Ahí está el tema.
El problema es que no somos capaces, somos súper, hiper, mega capaces, porque en Cristo hacemos proezas. El tema es que vos no querés escuchar la verdad porque te taladra como una mecha de tímpano a tímpano y no te deja vivir en paz. Porque no querés escuchar lo que te quiere cambiar. Querés escuchar lo que te hace engordar el fruto de tu maldad. Amén. Paro, sigo. Y Cristo no jugó a ser el Cristo. Y había gente que murmuraba de Él y hablaba y pensaba contra Él. Cuando Él dijo estas palabras: el que no come mi cuerpo, el que no toma mi sangre, no tiene nada en mí y no tiene vida en mí, y no le daré vida por mí. Todos pensamos que está en el pancito la Santa Cena y el vinito la Santa Cena. No. Tener el cuerpo de Cristo es tener un calibre espiritual donde vas a tolerar lo que en su cuerpo Él toleró. Desprecios, golpes, azotes. Pero hay gente que es muy blandita, muy tiernita. ¿Sabes por qué es tiernita? Porque no tiene el cuerpo de Cristo en sí. Hay gente que no tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene capacidad de purificación. Tiene capacidad de libertad. Tiene capacidad de expiación. ¿Sabe lo que es expiación? Claro, como no lo saben, entonces juegan a embarrarse en el chiquero de los diablos. La palabra expiación significa quitar, remitir, maldición, maldad, destrucción y cambiarlo por vida. Pero hay que tener cuidado, porque el libro de los Hebreos capítulo 10 dice: ay del que amancillare la sangre del Cordero inocente de Dios. A los que le gusta pisotear y hacer chiquero de la sangre, guay, guay, guay. Y guay a los que dicen que Dios no juzga a nadie. Mire, al único que no juzga a Dios es a sí mismo. A su hijo lo juzgó. ¿No lo juzgó? ¿Por qué Cristo murió físicamente? Por la multitud de carga de pecado que había en Él. A Cristo no lo mató los clavos romanos. No lo clavó, no lo mató la lanza en su costado. A Cristo lo mató el hecho de que Dios no pudo tolerar lo que Él tenía sobre sí, que era la maldición tuya, mía y de toda la humanidad. Eso lo mató a Él. Y Dios no lo pudo librar de eso. Eso es lo que la gente no entiende y toma conciencia. Que Dios no juzga a nadie. Dios es Señor y juez de todas las cosas. Y el que dice que no juzga, mentiroso y falaz. Porque Dios lo juzga todo. Por eso que si hay un escondedero, por eso que si hay alas omnipotentes, sobrenaturales, donde el hombre, la mujer de Dios y el pueblo de Dios se debe esconder, es bajo esa capacidad sanguínea que tiene el Señor. Pero el Señor no cubre con su sangre al que no le interesa su sangre. Para que la sangre tenga poder efectivo en tu vida, Dios no te lo tiene que demostrar. Vos le tenés que demostrar que sos verdadero hijo. Catalina, ¿cómo te das cuenta que tus hijos son tus hijos? Y si alguien te dice: no, esa nena que tenés a tu lado es mía, esa es mi hija. Laura, ¿cómo sabés que tus hijos son tus hijos? No. ¿Con pastora? No. Por el ADN, por la sangre. ¿Vos querés saber si son mis hijos?
Vamos a un laboratorio. Sácame en una jeringa sangre. Vení, Julieta, sacale sangre. Metelo en la maquinita y la maquinita va a decir si el ADN que yo tengo y ella tiene son compatibles. Son nuestros hijos. Así es. Bien. El problema es que nosotros muchas veces no somos compatibles con Cristo. Porque no tenemos la misma sangre. El ADN fue cambiado. Y donde cambia el ADN, cambia la identidad. Por eso hay cristianos que son demonios. Porque cambiaron el ADN. Hoy ya no tienen el ADN de Cristo. Tienen el ADN de Belcebú. ¿Por qué? Porque la Biblia dice por boca del apóstol Pedro que cambiaron la gloria de Dios por la obra corruptible de los hombres. Usaron las estrategias para llegar a Dios. Y con la torre de Babel a Dios no se llega. A Dios se llega por el camino de Cristo, el camino de la justicia y la verdad. Únicamente por esa senda se llega a la misma presencia y al trono del Dios vivo. No hay otra manera, no hay otra ruta, no hay otro canal. Los judíos, endemoniados como mucha gente en este tiempo, ¿sabe qué les pasó? No entendieron cuál era el verdadero mensaje de Jesús. Él dijo, el que no se parece a mí, no tiene nada que ver conmigo. Pregunta, ¿me hago yo y le hago a usted? ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En que hablamos de Dios? ¿En que predicamos de Cristo? ¿O en la vida testimonial que tenemos cada uno? La injuria que hemos estudiado en la escuela de discipulado. Arma mortal del diablo y arma hecha pedazos por Dios. La gente se descose la boca hablando de las autoridades. Pero después están, la vaquita, tita. Nah, me venga con la vaquita. Andá con el torito. No me vengas con... A ver, a mí no me asombra cuánta lengua hable. A mí no me interesa qué cartel tengas en la puerta de la iglesia. A mí me interesa el testimonio de lo que hiciste y nunca te arrepentiste. Eso sí vale la pena. Del pecado y la maldad que hay en tu vida, la cual nunca reconociste. Y quizás te caiga por ahí el mensaje. Y te caiga la revelación de Cristo. El Señor dijo, el que no se parece a mí, no tiene nada que ver en mí. Y como los judíos sabían que tenían tanta odio y maldad dentro de ellos, arremetieron con Jesús y le dijeron, dura palabra es esta. ¿Sabe qué le dijeron? Vos no tenés la capacidad de guiarnos a nosotros. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Vos no tenés la capacidad de guiarnos a nosotros. Vos no podés ser mi pastor. Vos no podés ser mi líder. Por lo que hablas, vos no sos esa persona. Y Jesús le dijo, ¿esto les ofende? ¿De verdad que les ofende? ¡Qué bueno! Porque esta mañana cuando yo hablé con el Padre me dijo algo. Yo voy a sacar la escoria del medio del trigo. Yo voy a separarte, Cristo. Cristo mío, te voy a separar la cizaña del trigo. Porque si hay algo que se diferencia el trigo de la cizaña, es la molienda de la harina. Solamente sabe que es cizaña al momento de comerlo y de la muerte. Ahí recién se sabe que eso era cizaña. Y cuando Cristo soltó este desafío de tomar su cuerpo y su sangre, se ofendieron como hoy se ofenden y pegan portazos múltiples
por diferentes iglesias. Todos están equivocados y errados, y ellos son los santos de la verdad. Y a su nombre. Pero como Cristo hay uno solo, justicia y verdad hay una sola. No hay otro camino por el cual transitar. Y a su nombre. Y aún le digo más. Miren cómo estaba Cristo. Cuánta temperatura había en él, que le dijo, ¿y ustedes también? ¿Quieren salir con ellos? A los 12. Sí. A 12 que había elegido por voluntad de Dios. A 12 que pasó una noche entera pidiéndole la elección al Padre. Él sabía que el Padre le había mandado a elegir a esa gente. Pero cuando llega el momento de definir, se corta por lo más fino. Se corta por lo más fino. Se corta por lo más fino. Y le dijo, ¿ustedes también quieren darle para aquel lado? Y Pedro era arrebatado, pero no estúpido. Le dijo, Señor, miren lo que le dijo, tú eres el Cristo. Hasta que usted no reconoce que Dios es Dios, hasta que usted no reconoce lo que Dios y Cristo han hecho por usted, no va a haber conexión posible. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iremos? Si solo tú eres el que tiene palabra de vida para nosotros. Es tiempo de elección. Y usted va a ver que gente hace muchas elecciones, pero dentro de esas, la mayoría equivocadas. Y hay equivocaciones de las cuales no se puede volver. Porque cuando usted cortó la amarra del barco del costado del puerto, el agua al barco se lo lleva para adentro. Y cuando quiera volver, a veces es tarde. Es tiempo de elegir. Josué se paró delante de todo Israel en el último capítulo y le dijo, vosotros, israelitas, pueblo de Dios, elegid hoy a quién quieren seguir, a Dios o a los Baales. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. En la antigüedad Dios le dijo, Israel, mi pueblo amado, nación bendita, delante de ustedes pongo el camino de la vida y de la muerte. Elijan ustedes por dónde andar. Es tiempo de elección. Toca que está suelo decir, es tiempo de elección. Termino con esto. Y de verdad que termino con esto. Filipenses 2:5. Dice así. Filipenses 2:5. Haya pues este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó o valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben cuál es el problema? El problema no es que la gente reconozca su pecado. Porque hay gente que usted va a hablar y decir, no, sí, yo reconozco que estoy mal. Pero seguir viviendo mal. Entonces reconocer sin arrepentimiento es una mentira. A ver, alguien que me esté escuchando, reconocer sin arrepentimiento es una mentira. ¿Sabe lo que es reconocer? Es dejar de hacer lo que mal que estás haciendo. Sos fornicario, deja de fornicar. Sos mentiroso, deja de mentir. Sos ladrón y estafador, deja de robar y estafar. Sos injurioso, te gusta hablar mal de la gente y de las autoridades, no hables más. Arrepentiste y volvete a Cristo.
Y la sangre del Señor te limpiará de todo pecado, porque abogado tenemos para con Dios, el Cristo justo. Pero si usted no vuelve y sigue por la vereda de la misma maldad, usted no quiere cambiar. Diga conmigo, tiempo de cambio. No lo escuché, tiempo de cambio. Cierre sus ojos.